conectar, les van a volver a avisar a todos. No sé qué pasó, no le estoy pudiendo invitar. Ella parece que tampoco me está pudiendo enviar la solicitud. Ya estoy acá, los estoy esperando ahora y vamos a arrancar a charlar de este tema. Ojalá y podamos conectarnos con Ceci, porque he hecho muchos vivos y nunca he tenido... Ahí, a ver. Ceci. A ver. A ver si te puedo unir, Ceci, acá. Acá. Esta. Ver. A ver, vamos a unirte acá. A ver si te podemos sumar, porque acá ya estás habilitada para poder sumarte. Creo que ahí está. Marce, No lo puedo creer. oye, ¡Qué parto! ¿Por oye, qué? ¿Por qué? sí, Marce, lo que pasa es que estábamos equivocados, yo estaba en la otra cuenta. Está difícil que me encontraras en la otra cuenta. O sea, Te lo quiero decir. yo estaba en la otra cuenta, estaba Joan, esta es la cuenta de biodescodificación. En la otra Entiendo. cuenta, yo estaba en la cuenta transmitiendo en la cuenta de bioneuroemoción. Y entonces, Otra. en la- No nos vamos a encontrar nunca, pero a ver, esto en el universo todo tiene un sentido. Vamos a hablar de autismo, o sea, vamos a hablar de temas de comunicación y de habla. qué Entonces, que haya fallos de la comunicación de las personas que vamos a intervenir en este vivo, tiene toda la sensatez del mundo, porque justamente el lugar desde el que fallamos al conectarnos con una persona que tiene autismo o un autista, es esto, es en la comunicación, es el gran puente que se quemó y que lo mantiene como aislado dentro del otro mundo. Y sé que hay grados, esto es la primera como salvedad o intervención que quiero hacer. Hay grados, ¿está? Por eso a mí me gusta hablar del espectro autista, y un espectro es algo sumamente amplio, hay de todos gustos y colores. Entonces, absolutamente. poder como visibilizar las diferencias, de eso se trata. Desde ese lugar quiero que hablemos ahora en ver que todos son diferentes y que cada uno de ellos tiene su propia lectura, y nuestra responsabilidad como padres o como adultos que estamos cerca de estos niños generalmente, eh, es comprenderlos, es saber qué les funciona a ellos. No hay una receta mágica que le vaya a todos. No sé, Ceci, ¿con qué querés arrancar? Y le damos. Bueno, para mí es como, y se me pone como negra la pantalla porque esto pasa como... Yo te estoy viendo, Sí, yo te veo y está saliendo con total claridad, solo para que perfecto, lo tengas presente. perfecto, perfecto. Es que, ¿sabes tú que como que me pillé como de sorpresa porque no sabía que me iba a conectar por esta cuenta? Es primera vez que utilizo esta cuenta, porque es una cuenta nueva, pero todo me hace sentido, en realidad todo me hace sentido desde el, Desde desde lo el que vamos a hablar. autismo, claro, de lo que es la comunicación, de lo que nosotros vamos a transmitir, porque nosotros lo que vamos a transmitir y el tema que vamos a transmitir, que es hablemos del autismo, hablemos de aquella voz silenciada, hablemos desde nuestras experiencias de vida, porque nosotros, Marce, que nos conocemos ya, yo creo que un par de años, y que Sí, no hemos conocido para mí, en mi crecimiento personal, para mí, en mi proceso de autoconocimiento, en mi proceso de saber quién soy. Y siempre mi tema, Marce, fue mi EMI, mi EMI. Siempre mi tema fue mi EMI. Y lo que me unió a mí, o sea, lo que a mí me llevó a ti, es la relación que tenemos, tanto de ti, yo de abuela y tú de madre, exacto. de un niño autista. Entonces, ¿qué mejor que desde nuestra experiencia de vida, qué mejor desde nuestro conocimiento y de cómo nosotros nos hemos construido, porque nos hemos construido para poder adaptarnos ¿qué están entrando? Para poder adaptarnos y poder aportar a aquellas personas amadas nuestras que llegan a Sí, este mundo y nosotros en total desconocimiento de lo que, por lo menos hablo desde mi caso, y yo creo que también desde tu el mío. caso, ¿cómo yo aporto? ¿Qué es lo que yo puedo, cómo yo puedo contribuir a poder gestionar a un niño autista? Para mí, Bien. a mí de 13 años. Entonces, desde eso es lo que nosotros nos lleva a esta construcción, a este camino de conocimiento donde nos cruzamos, Marcela, tú y yo, en estos Casual, momentos.
y causalmente, ambas. Yo mamá de un Emi varón y Ceci abuela de una Emi nena. Y ambos con esta etiqueta, vamos a decir así, con este diagnóstico, eh, y totalmente diferentes, porque mi Emi no habla y no escucha, y su Emi sí habla y escucha y está escolarizada, y el mío se escolarizó en la escuela para sordos cuando era muy pequeño, y hubo un momento de la vida en la que decidió él no ir más, no estar más ahí. Entonces, como primera medida, a mí me gustaría compartirles, porque sé que como madres o como adultos que nos cruzamos con niños con autismo o autistas, lo primero que es que no sabemos, no entendemos lo que está pasando, y muchas veces entramos en el hacer. Es decir, nos dan el diagnóstico automáticamente y es qué hay que hacer, a dónde hay que llevarlo, ahora qué especialista, qué medicación, y nunca nos detenemos a analizar como, a ver, ¿qué está pasando en mi biología para que mi hijo tenga esto? ¿Qué está pasando en la biología de mi hijo para que mi hijo tenga esto? Entonces, darles esta primera mirada biológica que ayuda a comprender un poco cuáles son las áreas involucradas en el cerebro de un niño autista. Y un niño autista, yo quisiera profundizar en esto. Un niño autista no está enfermo. No. Y como no está enfermo, no se puede curar. Entonces aquí tiremos un poco a la basura esto de que quiero que mi hijo autista se cure. Tu hijo autista no se va a curar porque no está enfermo. Entonces, tu hijo autista o tu hija autista tiene un cerebro diferente. Ahora se habla de cerebros neurodivergentes, es decir, hablamos de cerebros neurotípicos, que serían los normalitos, digamos, los que tenemos como el grupo grueso de la sociedad, y el resto, los que son con otras etiquetas, Asperger, TDA, autismo, la que quieras, son neurodivergentes. Lo que quiere decir es que el cerebro funciona diferente. Y contame un cerebro que funcione igual. Lo que pasa es que nosotros nos hemos adaptado de una manera como más, no sé, más deportiva a la escuela, a las exigencias de la sociedad y demás. Y un niño que tiene este tema no logra adaptarse igual. Entonces, lo primero es esto, no se va a curar porque no está enfermo, deja de buscarle una cura. Lo que en todo caso como padres tendremos que hacer es buscar comprenderlos, conocerlos, saber cuáles son sus rasgos característicos, ¿no? Porque pensemos esto, si yo que soy mamá tuve 3 hijos, el mismo molde, el mismo copartícipe del crimen, y me salieron los 3 diferentes. O sea, ni yo fui capaz de dar a luz 3 que fueran iguales, usando los mismos moldes. ¿Por qué toda la humanidad tendría que dar a luz hijos iguales? ¿Por qué todos los cerebros tendrían que pensar igual o todos los tendríamos que estimular de la misma manera o desregular por las mismas cosas? Es una locura pensar que nuestros hijos tienen que ser iguales a los demás. Y ahí es comprender cómo funciona la biología. Desde las leyes biológicas, que es con lo que más nosotros, en mi caso, lo que más comparto desde mis redes, biodescodificación y leyes biológicas, el autismo es una constelación cerebral. ¿Y esto qué quiere decir? Que es como una constelación del cielo, ¿tá? Son varias estrellitas. Es como que se iluminan diferentes partes del cerebro y no es como que hay un solo conflicto, ¿tá? No es que, por ejemplo, en la diabetes falta la insulina, es un tema, insulina, ¿tá? En una persona autista hay una constelación en el cerebro, hay un montón de estrellitas de colores que se le están iluminando en su cerebro y que hacen que funcione de cierta manera. ¿Cuáles son como los 2 lugares donde más se encienden las estrellas en un cerebro de un niño autista? Son las áreas del susto, las del miedo, podemos decirle pánico y terror, sí, que está activada como todo el tiempo. Es como que todo el tiempo estás apretando la tecla del susto. Y yo te quiero contar que en el cerebro, el área del susto está pegadita al área del habla. Y si no, pensalo como cuando vos te asustás, cuando tenés miedo. ¿Qué personas hacen síntomas en las gargantas, que se quedan sin voz, que no pueden hablar? Los que se asustan. El miedo se nos va a la garganta. Y el área del cerebro que tiene susto hace que se demore el habla o que directamente no haya habla. ¿Por qué? Porque está iluminada esa área. Por eso tenemos temas con el lenguaje, con los niños que tienen este diagnóstico, porque están juntas las áreas. Entonces, si estamos diciendo que este niño está asustado, vamos a partir de ahí, hay miedo, hay otro componente más, y esa es la otra estrella que más brilla en el cerebro de un niño autista. Uno es el miedo y el susto, que se va como al área del lenguaje y del habla. Y la otra estrella es la de la aceptación, la del sometimiento, vamos a decir así. Es una persona que además de estar asustada, se siente sometida.
Y vamos a imaginarnos, por ejemplo, que cuando yo me siento sometido en mi vida normal, tiendo a hacer temas estomacales, gastrointestinales. ¿Por qué? Porque en la biología todo tiene sentido. Cada órgano se ocupa de ciertas cosas, tiene una función. Y la función dentro de mi cuerpo de aceptar o rechazar algo es del estómago. ¿Por qué? Porque yo como lo que como y mi estómago es el único en mi cuerpo que acepta si esto se va a quedar como nutriente o rechaza y esto se va a ir como un desecho. O sea que cuando yo tengo temas con que me cuesta aceptar mi realidad, me cuesta aceptar el lugar donde estoy, el marido que tengo, mi realidad económica, cuando yo no acepto una situación, pero no la cambio, es decir, me someto, cuando yo esa situación la termino como rechazando, pero aquí estoy, ¿tá? Calladita, pero no me muevo, pero indignada, llena de ira, de rabia, de frustración, tengo temas estomacales. Entonces, el área que se ilumina en el cerebro es la del estómago, porque es su función, la de aceptar o rechazar. Y si yo me someto y encima estoy asustada, genero esta constelación, ¿tá? Para bajarlo a un ejemplo normal de un niño, sería tu hijito que lo llevas, un bebé que llevas a vacunar, ¿tá? Y ahí ese niño chiquito está asustado, porque a quién no le asusta una aguja cuando acaba de llegar a este mundo, pero encima está sometido, porque no puede decidir, no, mira, no me voy a vacunar, no estaría aceptando esta sonda que me pongan en el cuerpo, ¿tá? O sea, me tengo que someter porque mis cuidadores, que son mis padres, me llevan a ese lugar para hacer esto. Entonces, estoy sometido, lleno de frustración, de rabia y de miedo, pero tengo que vivir y sobrevivir en esa situación. En el cerebro, si lo bajamos a la cotidiana, es lo que está pasando. Está iluminada la estrella del miedo, del pánico, y la estrella del sometimiento. ¿tá? Son las dos que están iluminadas. Y eso nos ayuda en el 3D. Acá vamos a tratar de ir un poquito más allá, de ver otras cosas, ver el sistema familiar, ver un poquito desde un costado más espiritual para tener un poco de paz mental. Pero a ver, si lo miramos bien biológico, bien acá, bien en el 3D, que es lo que nos pasa todos los días y es la realidad con la que tenemos que vivir, lo que está pasando es esto. ¿tá? Si yo quiero ayudar a mi hijo, lo primero que tengo que crear es un lugar seguro, un ambiente y evitar ponerlo ya ahora que yo entiendo, porque el tema es que yo lo hago porque yo no entiendo y yo no sé lo que le está pasando en el cerebro. Ahora, es nuestra función educarnos y aprender. Entonces, si nos están explicando que cuando se hacen tomografías cerebrales de niños autistas y se ve que están reiluminadas las estrellitas del miedo y del sometimiento, tenemos que evitar, dentro de la medida de nuestras posibilidades, meter a nuestros hijos en esos escenarios. Y esos escenarios a veces va a decir, bueno, hay que vacunarlo, esas ya son decisiones familiares. Acá no es una apología antivacunas ni nada. Esto es, ¿qué cosas le generan miedo y sometimiento a tu hijo? Y acá tenemos, y nos va a tocar hablar del tema de la educación y el tema de las intervenciones terapéuticas, porque además sé que está entre las preguntas que te pasaron a ti, Ceci, pero esto, si tu hijo está asustado y se siente sometido, escúchame cómo no va a estar en crisis si lo metés y lo sacás de un terapeuta al otro. Si ese niño se levanta y va a la psicomotricista, sale la psicomotricista, lo metés con el psiquiatra, lo sacás de ahí, lo llevas a equinoterapia y de ahí lo sacás a estimulación temprana. Por Dios, ¿cuándo ese niño va a vivir? Está permanentemente sometido al cuidado y que por amor lo hacemos, porque yo la primera, que a dónde lo tengo que llevar, quién lo tiene que ver, dame una medicación, a ver qué le hacemos, qué le meto a este niño para que sea normal. Pero esa fue tu experiencia desde cuando tú recién recibiste el diagnóstico de eso. ¿Ese es parte de lo que tú viviste en esto, en la búsqueda de encontrar una explicación? Exacto. Cuando tú recién viviste porque muchas mamás que están viviendo ¿cuánto que se llama? Que están viviendo el diagnóstico de recién, me lo acaban de talento dar. su hijo, que se lo acaban de dar, y que muchas veces no tienen ese conocimiento cómo conducirse, que desde tu experiencia, porque a mí, desde mi experiencia desde abuela, porque fue mi hija quien tuvo que hacer todo ese proceso, y ella formó de ser una psicóloga a pasar su foco fue el autismo, haciendo el autismo. ¿Por qué? Total. Porque lo hizo transformar su vida, lo hizo poner su vida para el lado. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia, Marce, cuando tú recién recibiste ese diagnóstico de autismo de tu hijo? En ese
cómo fue, porque yo, las personas que están aquí, eh, saber cómo tú viviste, cómo viviste tu maternidad, cómo, él fue tu primer hijo, ¿cierto? Fue tu primer Fue mi segundo hijo, pero fue el primero, digamos, que tenía una etiqueta. Mi primera hija súper sana, tenía 4 años cuando nació Emiliano. Pero acá el tema es, mi experiencia fue darme contra todas las paredes. O sea, yo la primera que me mandé todas estas pifias, vamos a decirle. Y entonces yo tengo esta misión de querer compartir solamente para el que quiera escuchar. Yo, como siempre digo, no estoy buscando creyentes, sino me pongo No, una iglesia y me pongo a ser de pastora. Yo no busco creyentes. no. Busco personas que resuenen con el mensaje Mm. y que si les interesa profundicen, estudien, averigüen, porque hay miles de lugares a donde podemos recurrir por información. Pero yo me equivoqué y erré mucho en esto. Entonces, a ver, yo nací ahora, en esta época. ¿Por qué tengo que volver a inventar la rueda? A ver, voy a usar lo que ya existe y me voy a apalancar de eso. O sea, ¿por qué vas a tener que vos, que te acabas de enterar que te dieron el diagnóstico que tu hijo es autista o tu hija es autista, por qué vas a tener que empezar de vuelta sin escuchar a todos los que ya vienen transitando esta situación desde hace muchos años? No tendría sentido. O sea, si yo no quiero apalancarme de las experiencias de los que erraron mucho, en realidad estás como perdiendo tiempo y también cada uno tiene sus procesos, ¿eh? Pero mi experiencia fue, me dieron el diagnóstico que fue muy tardío en mi hijo. Mi hijo me dieron el diagnóstico de sordera cuando era chiquito, cuando tenía 2 años, y después transcurrieron más de 10 años hasta que me dieran el diagnóstico de autismo. Entonces, en ese proceso, intervenciones de todo tipo y color, entrarlo y sacarlo de un especialista a otro, meterlo a toda clase de actividades, cuando claramente mi hijo me daba señales de que no quería estar allí, no quería estar ahí. No le interesaba estar en la escuela, no le interesaba ir a equinoterapia, se conectaba con los caballos, creo que 3 clases, y después no quiso ir nunca más, con natación lo mismo, le pusimos un implante coclear para que escuche, y un día se lo arrancó y no lo quiso escuchar más, no quiso conectar más con eso, tuvimos que abrirle de vuelta la cabeza y sacarle el implante. Es decir, tremendas agresiones, tremendas agresiones. Y entonces, si ahora te estamos explicando desde el modelo de las leyes biológicas, que lo que tu hijo internamente está vivenciando en su cerebro es sometimiento y susto, si yo hubiera tenido ese conocimiento, yo no hubiera metido a mi hijo a cirugía 2 veces, no hubiera metido a mi hijo a toda clase como de intervenciones terapéuticas de toda clase y color. Hubiera estado más atenta a lo que él me estaba manifestando, a sus intereses, a sus particularidades. Esas las tuve que aprender porque no me quedó de otra. Tuve que empezar a observar porque ya había errado mucho. Entonces, la invitación acá es, si te hace sentido esto, investiga, averigua a ver qué está pasando, de qué se trata esta constelación cerebral, qué está pasando realmente, porque justamente hay ahora terapias que se proponen y no hay nunca alguien que no comente, bueno, hacele un trasplante de microbiota, cambiale la dieta, sacale la caseína y el gluten. A ver, todo abordaje terapéutico tiene efectos positivos en muchas personas. Pero vamos a tratar de comprender esto, ¿no? Desde el lugar del niño autista. Si estamos diciendo que está encendida el área de su estómago, del tema con la aceptación y el sometimiento de los alimentos, es muy normal que un niño autista sea selectivo con la comida. Le pasa a muchísimos. ¿Por qué? Porque está el estómago involucrado a nivel cerebral. Si en el cerebro está activa el área del estómago, del intestino, está actuando sobre él esto que tiene que ver con los alimentos. Entonces, es muy normal que un niño que tiene, a ver, un niño neurotípico, ¿me ven? Porque yo más o menos me veo con la luz del celular. Se cortó la luz. Estoy acá, ustedes me ven a mí, o me fui. Se cortó la luz. Sí te veo, Marce. ¿Me ves? Oye, Acá estoy, un fantasma. No, este vivo ha tenido cosas, pero increíbles. Voy a desactivar el wifi para que cuando lo prendan de vuelta no se me active y me pierda la transmisión. Acá, lo desactivo. Esto. Bueno, no sé ni qué estaba diciendo. Sí, el área del estómago y los alimentos selectivos. ¿Está? Es normal que si un niño solo come ciertas cosas, es decir, elige lo que come, y ahora vamos a ver qué puede pasar con eso. Sea un niño que esté sobreestimulado con una alimentación a base de harinas o a base de, no sé, de diferentes cosas. Entonces, si yo le mejoro la dieta, puede mejorar, pero lo que está mejorando básicamente es
es una condición paralela al autismo. No es el autismo, no estás curando el autismo porque le sacaste el gluten y la caseína a tu hijo. ¿Tá? Estás mejorando como su condición. A ver, todos tendríamos que comer sano. Está claro esto, o sea, no es una cuestión de tu hijo, todos debiéramos comer más balanceado, más equilibrado, comer un poco de cada cosa, ¿tá? Pero si ellos solo comen todos los días fideos, y mi hijo tuvo esas épocas por años, comía polenta un año entero, después pasaba chorizo un año entero, tremendo. Y fideo y nada de salsa, nada de mezcla y solo Bien, papas fritas. ¿por qué? Porque el autismo tiene esto de que hay, ahí volvió la luz, hay neurosensibilidades, vamos a decir. Es decir, una de las características es que hay cosas que los hacen más sensibles, ¿sí? Hay la sobreestimulación sensitiva. Entonces, el mío no escucha. Y yo siempre digo que la sordera para él ha sido un gran beneficio, ha sido como un escudo protector de la hostilidad que sienten la mayoría de los autistas con el medio, con los ruidos, con la gente, con las bocinas, la hostilidad que hay en el medio, ¿sí? Mi hijo no escucha, entonces eso para él fue un escudo, un blindaje. Le ha dificultado otras cosas, pero en eso lo ha blindado. Pero una persona autista, y hablemos de un niño o de un adulto autista, muchas veces siente mucha sensibilidad en espacios llenos de gente, con mucha luz, con ruidos muy elevados, y cada uno es diferente. Y ahí es donde va la intervención de los que estamos cerca, de los padres, los abuelos, los tíos, los que compartimos la cotidiana. En ver qué es lo que le afecta a mi hijo, ¿sí? Porque si mi hijo está sobreestimulado a nivel auditivo, capaz que mi hijo no quiere comer algo crujiente, porque el ruido de lo crujiente lo estremece, lo asusta, lo saca de sí. Entonces capaz que elige cosas blanditas como el fideo o la polenta. Claro. Entonces, si yo comprendo lo que a mi hijo lo sobreestimula, le disgusta desde lo sensitivo, a veces es por la textura del alimento, a veces es por el color, a veces hay niños que comen de todo, pero comen todo separado. Comen primero una cosa, después otra, no pueden comer cosas redondas con cosas que tengan bordes y cosas, pero es como son las variables, y nuestra responsabilidad es ver qué es lo que le funciona a nuestros hijos, no Eso es al lo del que, vecino. eso es lo que yo me salta la atención cuando tú me hablas, porque nosotros normalmente hablamos de autismo, pero en la variedad de los autistas, es cada uno diferente entonces, como que ¿qué apuntas tú en el sentido de como padre o como buscar ayuda para lo que te corresponde a ti a poder atender? Por ejemplo, para el caso mío, tanto mi Emi, ella come fideos, salchicha y come cosas no mezcladas, en eso tiene un pasillo, pero a ella le gusta todo lo crujiente, todo lo que Bien, cruja. Hay que ahí va, darle el pescado que cruja. A ella no le gusta claro. que sea suavecito, tiene que crujir. Hasta en las cosas, en la losa, en las cosas que son suaves, le gusta Sí. ciertas cosas de textura. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes un hijo autista, tú te pasas la vida observando primero cuáles son cómo tú vas a conducir a ese niño autista, cómo tú lo vas a ayudar, pero desde tu conocimiento personal, no de los cientos de niños autistas que todos tienen diferentes características. Hay cosas que concuerdan, sí, cosas que son comunes, que son dos o tres cosas, pero en general cada uno reacciona de forma diferente a esto. Y eso es lo que de repente puede perder un poco el poco. A ver, toca educar, perdón que se me activó y no sé qué una música, es mortal todo lo que está pasando. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Sí, Y esta es la primera reflexión a la que los quiero invitar, ¿no? ¿No debiéramos todos observar y saber lo que les gusta a nuestros hijos, claro. por más no autistas que sean? A ver, ¿qué música le gusta escuchar a tu hija no autista? ¿Qué cosas le gustan comer? Sería una observación natural que debiéramos hacer. Lo que pasa es que ponemos la lupa arriba del autista porque es el que nos hace la vida cuadritos. Entonces Claro. yo tengo que entender porque este es el que me pone en aprietos. En cambio, mi hija no autista, bueno, yo qué sé, baja el volumen y tampoco se estresa. Pero un hijo autista, de repente a un volumen alto, reacciona y es una crisis y nos quedamos sin ir, nadie sale, o la cena se enfría, o pasan cosas, porque le pasan cosas. Entonces, lo natural debiera ser que sepamos y que observemos a todos nuestros Claro. hijos.
independientemente de que sean autistas o no, y que conozcamos qué les gusta y qué les funciona. Ahora, desde el lugar que tengo 3 y uno es autista, a este lo observo mucho más. A este sí sé que le molesta, que ya empezás a notar cuando empieza a entrar en ese bucle de que va a elevar y elevar y elevar, y después de ahí nos quedamos todos secuestrados en una crisis. Entonces, el primer tip, la primera invitación para las mamás que estén aquí escuchando, es como con cualquier síntoma, que siempre lo hablamos desde la bio, calendarizar. Calendarizar. ¿Por qué? Porque vos en ese momento estás tan secuestrada por la emoción como tu hijo. Si tu hijo está teniendo una crisis, si vos estás ofuscada, nerviosa, frustrada, enojada, triste, lo que sea, y él está en una situación similar o peor, es difícil que vos tengas registro de qué cosas estaban pasando cuando esto pasó. Entonces, la primera invitación es tener un cuadernito de observación, ¿tá? Entonces, cuando acabe de tener la crisis, ya salimos de esto, y ahora nos sentamos y anotamos en dónde estábamos, quién estaba, de qué estábamos hablando, qué habíamos comido, todo lo que sucedió en ese entorno. No me pongas, mi hijo tuvo una crisis en la calle, no, mucho más específico. Estábamos en el bus o estábamos entrando al supermercado. ¿Dónde? ¿Quién estaba? ¿Ibas hablando? ¿Iban de la mano? ¿Qué pasaba en ese ambiente? Porque cuando uno calendariza las cosas que desatan crisis, empezamos a encontrar los patrones. Y cuando yo encuentro los patrones, desde la bio se pueden decodificar. Sabemos qué historias estamos buscando. Claro. Porque esta primera mirada desde las leyes biológicas nos invita a esto, a saber qué está pasando en el cerebro de mi hijo. Bueno, mi hijo tiene activas las áreas del susto y las áreas del sometimiento. Entonces, lo primero que puedo hacer, como para ayudar, y vos decís, dame una estrategia, porque en realidad saberlo no me ayuda de nada. Bueno, con esto que acabas de saber, te invito a que pienses en qué situaciones vos expones a tu hijo a esas dos variantes, que es un lugar que sea hostil para él, no significa que para vos ir al shopping es lo más amoroso que vas a hacer por vos en el día, pero para tu hijo puede ser tremenda hostilidad meterse en ese lugar lleno de escaleras mecánicas, o sea, es detectar lo que es hostil para tu hijo, y es para el tuyo, no es para el otro autista que conociste, es para el tuyo. ¿Qué es un medio hostil para él que le genere miedo y en qué cosas lo está sometiendo? ¿Tá? Porque yo lo pudiera someter si mi hijo tiene una infección y lo tengo que llevar al sanatorio y le tienen que sacar sangre. Es horrible, es un sometimiento a algo que le da miedo, pero entendamos, puede ser necesario. Ahora, si yo lo estoy sometiendo a llevarlo al shopping, al cumpleaños de la tía Florinda, no, tengo que empezar a ver qué cosas son necesarias, imprescindibles diría, que yo ya sé que a mi hijo lo van a alterar, no le van a gustar o va a tener una crisis. Son evidentes. Lo que pasa es que cuando calendarizamos es más fácil encontrarlo. Es más fácil darnos cuenta de los patrones. ¿Sí? Entonces, esa es la primera invitación, a que anoten en qué situaciones, en qué circunstancias, qué habían comido, porque ahí ustedes van a descubrir cuáles son, más con los autistas no hablantes, mucho más. Porque no te puede decir, me molesta que la arveja sea redonda. No. Tu autista hablante te va a decir, no me gusta porque es redonda, listo, resolviste el misterio. Claro. Pero el que no habla, ¿vos cómo sabés que no quiere comer eso porque es redondo? Solo observando que la otra vez que le serviste un garbanzo tampoco se lo comió, y que la otra vez que le diste una albóndiga tampoco se la comió. Entonces el tema es lo redondo. Y si yo lo puedo no someter a una situación de darle cosas redondas, genial, me ahorro una crisis. Entonces lo vamos a llevar por el lado de la economía. Tenemos que aprender a economizarnos los malos momentos. Porque así como arranqué diciendo que el autismo no es una enfermedad y por lo tanto no se cura, lo que tenemos que aprender a vivir con esta situación, con estas batallas cotidianas, somos nosotros. Y entender esto no lo entendemos desde lo biológico, lo entendemos desde un plano mucho más elevado, que es un plano más espiritual, que es un plano que se mete en el sistema familiar y que hace que todo lo demás tenga sentido. Pero que ahí fue donde yo encontré la paz y ahí recuperé la vida, porque caso contrario, estoy segura que me hubiera pegado un tiro en defensa propia hace muchos años. Y no lo digo bromeando. O sea, lo puedo decir en tono de broma ahora, pero sinceramente haber evaluado la posibilidad de terminar con todo porque no podía más, cruzó por mi mente muchas veces más de las que quisiera admitir. Y justamente esa situación tan desesperante es la que nos convocó a reunirnos hoy, exacto, en virtud de una tragedia muy cercana que sucedió en Chile, que a mí me impresionó y yo me enteré por mis propias cuentas, y justo cuando hablamos para organizar este vivo, era por la misma razón. Las dos nos sentimos muy impresionadas con esto que sucedió. Muy tocadas. Tremendo.
Claro. Lo comentamos brevemente para las personas que no sepan, en Chile, justamente en la localidad donde vive Cecilia, que es Puerto Varas, además una persona que ella conocía, una mamá, eh, recibió el diagnóstico de autismo de su hijo y decidió quitarse la vida a ella y al niño. ¿Tá? Entonces, ese tipo de tragedias desde el árbol se pueden comprender, pero acá desde lo humano, los que quedamos, los que el resto de la familia, la gente que la quería, todo el mundo va a tener algo para decir, pero que se mate ella, pero que deje al niño, es decir, por juzgar podemos opinar, opinólogos de todos, todólogos, pero ese tipo de lugares desesperantes yo los conozco bien, he estado parada en esos lugares muchas veces. Y lo único que me hizo decidir quedarme de esta vereda de la vida fue descubrir ese otro sentido que tenía que mi hijo tuviera esta etiqueta. Pero no quería entrar a ese lugar hasta no haber dejado claro desde la biología qué es lo que está pasando y cómo podemos ayudar si observamos. Si observamos y si evitamos meterlos en el 3D en esas situaciones. Y esas situaciones también pueden ser la escuela, porque nuestro afán de querer que nuestros hijos vayan a la escuela con los niños comunes y que tengan un título y que sean alguien en la vida, en realidad son temas nuestros, no de nuestros hijos. Es mi deseo y es mi ambición y es mi necesidad de que encaje y de que no lo miren raro. Entonces, esto empieza en casa como todo lo demás. La primera que no tiene que mirar raro al hijo autista soy yo, soy la madre. La primera inclusión es en la familia, son los primos y los hermanos, y para eso toca educar, y para eso toca explicar, y para eso toca dar argumentos. Entonces, conocer el diagnóstico y darle la etiqueta al niño muchas veces, en el caso, no es mi hijo porque no habla, pero en los autistas hablantes, que son, diríamos, la mayoría, tener el diagnóstico les puede dar paz mental, porque muchas veces les va a ayudar a comprender por qué son como son, porque si no solo se sienten bichos raros, solo sienten que nadie los comprende, se sienten excluidos, y esa palabra es clave, la exclusión, se sienten fuera del sistema, ¿tá? Y hablemos de que la escuela es un sistema, pero el sistema familiar es otro sistema. Y si esto se está replicando en la escuela, parte siempre del sistema familiar. No puede pasar en la realidad de ese niño nada que no esté pasando en su casa. Lo vuelvo a repetir. No puede pasar en la vida de ese niño nada que no esté pasando en su casa. Entonces, cuando encontramos niños que van y que son agresivos, tenemos que revisar qué está pasando en la casa. Si encontramos niños que están aislados, tenemos que mirar quién está aislado en su casa. Un niño, sobre todo cuando están creciendo y son muy pequeños, son esponjas que absorben el ambiente, ¿sí? Trabajan por neuronas espejos, aprenden de emociones por mirar a mamá las caras que hace, cuando sonríe, es la manera en que entran al mundo. Y ellos, como vienen cableados diferentes, poder darles el diagnóstico debiera ser fundamental a los que son hablantes y a los que son más operativos, si querés decir algo, pero debiera ser con la total naturalidad, porque cuando damos un diagnóstico desde un lugar de sentencia, hacemos síntomas. Hacemos síntomas nosotros, los médicos, lamentablemente hay muchísimos que no están bien entrenados para dar estos diagnósticos de una manera compasiva y empática, sino que se hace desde un lugar en donde, lo siento, su hijo es autista. Claro. O te lo dicen desde un lugar como que es una sentencia de muerte, lo lamento mucho, no sé, claro. Es un poco más de humanidad. Entonces, para el niño esto debiera ser natural. Y te lo digo así, a mí nunca me sentaron en mi casa y me dijeron, Marcela, tenemos que hablar con vos, sos argentina. Yo crecí sabiendo que era argentina, a mí nadie me sentó para decirme vos sos argentina, o sea, yo no debía hacer un congreso para sentar a toda la familia y decir, bueno, es autista. No, es algo natural, empezamos a hablar de autismo. ¿Cómo le digo que es autista? Porque él solamente piensa que es raro. Bueno, de a poco se empieza a hablar del autismo, se empieza a traer temas de conversación, se empieza a poner libros sobre la mesa, se empiezan a poner cosas que se muestren en la tele, o sea, acercamos el tema a la casa y lo hablamos de manera natural. No tenemos que sentarlo y decirle, sos autista, y ahora tu vida va a ser así. No tenemos que ir a la maestra y decirle, mi hijo es autista. Sí debemos informar. Es muy importante, porque esta es mi opinión, es mi opinión, pero si vos llevas a un hijo sin decirle a sus maestras y a sus educadores que es autista, porque no querés justamente que lo excluyan, que le hagan bullying, que le pongan una etiqueta, que lo maltraten o que lo vean raro, déjame decirte que si vos no informás, tu hijo ya tiene etiquetas igual. Exacto. Solo que la etiqueta es el raro.
no sé, el violento, el bully. No le van a decir autista porque no saben que lo es. Entonces van a ponerle etiquetas igual. Podés ir como soltando la expectativa de que porque vos no digas que es autista, no va a tener ninguna etiqueta. La va a tener, la tiene igual. Entonces es importante que sí la comprenda, que comprenda qué incluye y entender que es justamente una neurodiversidad en donde son todos diferentes, no hay un autista igual al otro, tienen características similares. Exacto. Y estas características similares es como lo que quiero contar antes, si querés, de que entremos al tema del árbol y al proyecto Sentido, que es un poco el reel que había compartido. Este tema también, que es muy típico, digamos, de los autistas, muchos tienen movimientos repetitivos, como los balanceos, como los aleteos, gritar mucho, caminar en puntitas de pie, son como diferentes conductas. Sí. Claro, conductas, pero que se observan como en la masa crítica, digamos, como en casi todos, depende del grado, se llegan a ver este tipo de comportamientos. Entonces acá el tema es que esos comportamientos son formas que ha encontrado esta persona, estrategias que ha desarrollado muchas veces para autorregularse. Muchas veces, cuando veas un niño que está aleteando, tenés que ver qué es lo que está viviendo internamente, que está balanceándose mucho, probablemente se esté autorregulando, esté en una crisis de ansiedad, esté pasando por algún momento difícil, o esté muy contento, y esa sea la conexión que tiene con la felicidad. Entonces, lo que nosotros tendemos a hacer muchas veces como padres es decir, ay, deja los brazos quietos, no te muevas, camina normal, yo qué sé, no sé, lo querés soltar, es como evitarle que se autorregule. Y en verdad es porque tememos a la vista, le tenemos miedo a la mirada ajena. Le tenemos miedo a lo que van a decir. ¿Cómo voy a ir caminando con mi hijo y mi hijo se va a ir balanceando? Lo van a mirar todos. O sea que acá el que tiene que trabajar no es el niño su regulación emocional. Acá tienen que trabajar los padres la vergüenza. Exacto, exacto. La Para mí, vergüenza de los padres y hermanos. mira, para mí fue en esta investigación, en este aprender un poco para poder informar a mí me saltó mucho la duda cuando tú hablas de todas las características que uno como padre, para las mamás, para los papás, para los abuelos, porque también esto incluye todo, que tienen que trabajar, porque todo el foco está puesto en el niño autista, en el niño autista. Pero, ¿quién conduce al niño autista? Si esa persona que conduce al niño autista no está preparado para poder conducir lo que hablamos antes, cuando empezamos, que es clave empezar por eso, empezar por esa observación, empezar por ese autoconocimiento de los padres, por esa reeducación de cómo voy a enfrentar esto, pero cómo yo, desde mi conocimiento, de lo que yo puedo dar a ese niño, si no estoy emocionalmente trabajado, si no estoy bien, si no he trabajado en mi autoconocimiento, de alguna forma voy a tener menos herramientas para poder apoyar. Entonces, tal y cual como tú dices, el trabajo empieza con los cuidadores, con los padres, y ese es el foco fundamental, más allá del niño, que el papá tenga esa preparación, que la mamá tenga esa preparación, paralelos, porque de algunas preguntas que me llegaron a mí, justamente es una de esas preguntas, ¿cómo yo me preparo emocionalmente para poder conducir a un niño? O cómo yo me puedo preparar emocionalmente, y hay montones de maneras y de formas Estrategia. y Sí. estrategias para poder trabajar a cada persona en su autoconocimiento y poder contribuir mejor al niño posteriormente. O sea, todo lo que tú me acabas de decir aquí va focalizado a eso, a que la persona que conduzca a ese niño, al niño autista, en general a todos, debe tener cierto manejo de su autoconocimiento, cierto trabajo interno para poder contribuir mejor. Mira, esto, Ceci, esto es clave. En la biodecodificación se usa mucho esta mirada. Cuando hay un síntoma en un niño, yo no trabajo con el niño, trabajo con la madre o con el padre, con el cuidador. ¿Por qué? Porque acá nosotros cuando nos dan el diagnóstico del autismo, llevas a tu hijo y lo querés cuidar y lo querés curar y lo querés arreglar, como que le estás llevando un auto al taller mecánico. Entonces sacale la falla, sacale el ruidito, inflale la rueda, hacele chapa, pintalo para que quede bien bonito y salga y sea radiante y flamante en la calle. Quiero arreglar al niño.
Y yo me ocupo y pongo tanto foco en el niño, que lo estreso, lo agobio, le hago mucho más difícil. Acabamos ya de explicar más o menos qué es lo que le está pasando a nivel cerebral, como para que se iluminen un poco y veamos qué está pasando, cuando en verdad eso es como la excusa perfecta para no mirarme, para no darme cuenta de mí. Claro, Imagínate que yo estoy con mi hijo, que está en medio de una crisis, y yo le diga, cálmate, cálmate, claro. cálmate. Desde esta desregulación emocional, pero nadie que esté histérico va a calmar a un histérico. No existe eso. No existe. Exacto. O sea, para yo calmar a un niño que está desregulado, y sea autista, o tu hijo normal que está desregulado, normal, Claro, lo primero que tenés que estar es vos calma. claro. O Lo sea, primero. claro. Entonces, la gestión emocional, ¿de quién tengo que trabajar? ¿De mi hijo que está cableado diferente y se desregula por diferentes como estímulos del mundo? ¿O tengo que trabajar mi gestión emocional? Que soy yo la que me frustro y me agobio y me torturo cuando estoy en medio de un almacén y el niño se tira al piso y empieza a gritar. Y esto va para O sea, todas las madres, ¿eh? Es decir, que por la vergüenza que me da, por el qué van a decir, por el cómo lo van a mirar, en verdad me estoy frustrando, me estoy enojando, puedo terminar hasta violentamente, le grito, es decir, le creo más hostilidad para que tenga más miedo y para que se sienta más sometido. No, la que tiene que trabajar la regulación emocional es el adulto que está con ese niño, sea una madre, una maestra, un hermano si es adulto. Toca aprender a trabajar en nosotros, porque la invitación es siempre a mirar qué es lo, o sea, no es te traslado el fardo, vos sos el autista, toma, hacete cargo. A ver si no sé, un fisiatra, un fonoaudiólogo, un neuropediatra te ayuda, a ver si te arregla. No, porque ahí le pusiste toda la responsabilidad al ser que es claro, un ángel, que viene a enseñar. Entonces, si vos sos la madre, o vos sos el padre, o vos sos el que te toca cuidarlo, la responsabilidad es tuya, porque es un niño. Y los niños no tienen poder para decidir nada, no pueden decidir sus propios tratamientos, los decidís vos. Y si vos sos el que va a tomar la decisión por tu hijo, infórmate. Porque en lo que caemos es en la palabra santa del médico. ¿tá? Y perfecto, siempre hay que ir primero al médico, yo soy la primera defensora y soy la primera que salgo corriendo al sanatorio cuando a mi hijo le pasa algo. Pero después de escuchar al médico, la decisión la tomo yo, porque a mi hijo lo crío, lo educo, lo mantengo, lo alimento, lo baño, le limpio la cola, yo. No la doctora que lo vio 5 minutos en una emergencia. exactamente. Entonces, esa persona que interviene o esa neuropediatra que lo ve una vez al mes, o la psicóloga que lo ve 40 minutos 2 veces por semana, no conoce más a mi hijo de lo que lo conozco yo. Esa persona, o sea, yo soy como defensora de que en verdad había que como invertir el paradigma. Y decir, en vez de mandar al niño a todo esto, que vaya la madre. ¿Sí? Deja de meter a tu hijo y sacarlo de toda clase de estimulaciones. Poné foco en una cosa. Y anda vos a terapia, porque la necesitas. Necesitas el apoyo y el sostén emocional, porque nadie debilitado emocionalmente puede sostener a otra persona, sea lo que sea que tenga tu hijo. Si tu hijo está enfermo de cualquier cosa y está convaleciente y lo que sea, y vos no estás sostenida, no tenés fuerza para sostener eso, para sostener esa realidad. Y la realidad es que todas las madres de niños con alguna etiqueta están desbordadas, estamos desbordadas. Y la realidad es que como hay tantas cosas que atender en ellos, las últimas en atendernos somos nosotras. Las últimas. Entonces, ni siquiera balanceamos un poquito la ecuación, decir, me atiendo yo y paralelamente mando a mi hijo. Vamos a entender que una persona autista es como que viera la vida en túnel, ¿sí? Es decir, estoy en un túnel y solo me puedo enfocar en lo que está sucediendo adentro de este túnel. Nosotros tenemos atención dividida, nosotros vemos la vida como en autopistas, vemos cosas que pasan por todos lados y podemos como concentrarnos en el auto que acaba de pasar por allá, la salida que va por allá. Un autista puede ver por un túnel. Entonces, si mi hijo yo entiendo que su cerebro funciona en túnel, ¿cómo yo lo voy a estar sacando de una terapia a la otra? ¿Cómo lo voy a sacar de una escuela? Pensemos cómo está pensada la educación para maestras y profesoras que entran y salen, que entran a computación y salen a yoga, y que de yoga se van a arte, y que de arte entran a educación física, y que después matemática. O sea, los niños autistas necesitan tiempo para poder moverse de este túnel al próximo que van a tener que encarar. No están en autopista, y es nuestra responsabilidad entender que ellos funcionan así. Entonces, mira, ahí está escribiendo una sí, mamá. Alejandra dice, por favor, me siento desbordada mal a veces sola con mi hija. bien. O sea, las personas están... Es durísimo. Es Es durísimo. durísimo. Yo te hablo desde mi lugar y mi realidad.
yo estoy junto al padre de mi hijo, es decir, nosotros somos un equipo, y ese equipo se fue haciendo a los ponchazos. O sea, no es que ya teníamos un plan diseñado para ver qué hacemos, pero tuvimos que ir buscando estrategias. Entonces, si yo me levanto de madrugada con mi hijo, a la siesta mi esposo se lo lleva para que yo recupere las horas de sueño. Y cuando vos estás sola, es mucho más difícil, pero siempre hay alguien, siempre hay alguien. Lo que pasa es que nosotras pensamos que tenemos que poder con todo solas, ¿sí? Las mamás luchonas que se han puesto de moda, ¿sí? Esto de que yo tengo que sacar adelante todo, tengo que trabajar, cuidar, educar a mi hijo, tengo que llevarlo a terapia, tengo que poder pagar todo, sostener todo, y no. ¿Sabes que la vecina de enfrente justo te ve lo desbordada que estás? No es que te tenga pena, pero también fue madre y de repente dice, la verdad no me cuesta nada, necesitas algo, te puedo ayudar, pero nosotras nos encerramos y quedamos en el mismo túnel que el hijo, mirando solo en túnel sin darnos cuenta que alrededor hay un montón de carriles en donde pudiéramos pedir ayuda y asistencia. Nadie está tan solo, ¿sí? Entonces, la invitación es esta misma mamá que tal vez lleva a su hijo a una escuela, pedir un espacio de apoyo con la psicóloga de la escuela, con la maestra de la escuela, tener a alguien con quien desahogarse, hay terapeutas en línea, poder acceder a algún tipo de contención, porque esta mamá es la que sostiene, y si esta mamá flaquea, falla, se desborda, no puede sostener nada. Entonces siempre, desde mi lugar, la invitación es a invertir. Deja en paz a tu hijo. Un autista tiene que autistear, necesita tiempo para autistear, y el autista no es un obsesionado, es una persona apasionada por algo, por una cosa puntual. Entonces cuando ves a tu hijo, oh, ya se va a obsesionar con, no sé, con los rompecabezas, ahora se va a obsesionar, no está obsesionado, míralo como un niño apasionado por eso que descubrió que le encanta, y pensá en qué te apasiona a vos y cuánto tiempo le dedicarías si no tuvieras que ir a la escuela o a trabajar o lo que sea, algo que te apasiona. Entonces es nuestra mirada la que tiene que cambiar. Ver que mi hijo no está ahí obsesionado como un autómata que está haciendo legos y torres y torres y torres. No, está apasionado por construir algo que en su mente tiene sentido. Entonces, si yo empiezo a mirarlo diferente, créeme, Ceci, porque, bueno, no es créeme, es comprobalo. Todos lo creamos desde nosotros. Si yo en mi casa veo a mi hijo como un bicho raro, posta que en la escuela que lo ponga lo van a mirar como un bicho raro. Porque yo estoy creando esa realidad para él. Yo también te amo, Norita, del bien. Esto, a ver, nosotros tenemos que ver qué puedo hacer yo, porque acá está el tema. El tema está en que nosotros le tiramos el fardo al niño, a ver que el niño cómo se arregla, ¿no? Y se lo entregamos a diferentes profesionales que son supuestamente nosotros las eminencias que los van a ayudar, ¿está? Pero ahí, cuando que mi hijo esté mejor, que nuestra vida esté mejor, depende de la neuropediatra o de la maestra, yo no tengo poder ninguno. No tengo poder. La única forma de que yo tenga poder es asumir la responsabilidad de lo que me toca. Y asumir la responsabilidad de lo que me toca primero es cuidarme a mí. Es primero observar, es primero detectar qué le sirve y qué le funciona a mi hijo. O sea, es mi responsabilidad, no es la del neuropediatra que te diga, esta es la estrategia que le va a funcionar a tu hijo. Las bolas. Lo que le funciona a mi hijo lo descubro yo porque yo estoy todo el día con él. Entonces, hasta debiera ser diferente el intercambio cuando vas a un médico, en donde vos le volcás la experiencia y dentro de lo que vos le volcás te haga una devolución de cómo eso lo podés encarar o cómo eso lo podés transformar en una estrategia de gestión para ese niño. Entonces, siempre la primera invitación es a mirar cómo yo puedo hacerme responsable en vez de dejar que mi hijo sea el que tenga que arreglarse para encajar en un mundo que no está hecho para él o que no está pensado para él. Y esto es otra cosa, el segundo consejo, como madre, es decirles, creen en sus hogares un espacio seguro para sus hijos. Porque un niño que está en una crisis autista es un niño que se vuelve peligroso para sí mismo muchas veces o para el entorno. Entonces, si hay hermanos en la casa, con más razón, que es mi caso, que había hermana mayor y menor, cuando mi hijo tenía estas crisis que se llaman meltdown, cuando ya se explotaban por completo, y que quedan como secuestrados y demoran mucho tiempo en poder sacarlos de ese estado, o sea, lo único que yo puedo hacer ahí es pensar que se te acaba de morir un familiar. ¿Qué vas a decirle a la madre de que se le acaba de morir un hijo? Nada, vas a ir y te vas a sentar al lado y la vas a acompañar en silencio y con respeto por su proceso. Un niño, una persona autista que está desbordada y que está en medio de una crisis, no necesita que vos le digas nada, solo necesita que estés ahí acompañando. Nada más. No podemos hacer otra cosa.
solo acompañar, desde ese profundo respeto de estás buscando cómo gestionar tu frustración, tu dolor, tu angustia. Es decir, está desesperado y muchas veces pensá que estás en Japón y no hablas japonés. Y estás muerto de hambre y nadie te entiende y nadie te da de comer. Llega a tal grado de frustración el no poder comunicarte que normalmente terminás en la agresividad. O te arrancas los pelos de la desesperación o le pegas al primero que se cruce y no te entienda. Y eso es lo que le está pasando a un niño o a una persona que está en una crisis. Pero sí es importante poner un lugar seguro. Es decir, si yo ya vi que está en una crisis, yo lo primero que hago es alejar todo lo que se pueda romper y lastimar a él. A veces no se puede, mi hijo ha roto ventanales, ha tirado martillos contra televisores, es decir, pero tratamos de crear ese espacio cuando ya sabemos que entra en esas crisis, primero alejar a los hermanos, ¿tá? Primero se manda a todo el mundo y tratamos de dejar una persona o dos máxima con el niño, porque volvamos a entender cómo funciona. Es un túnel. No podemos haber 5 personas dándole diferentes estrategias porque no se va a poder enfocar. Si está la hermana diciéndole tranquilízate y la otra hermana diciéndole otra cosa y el papá otra cosa, la maestra, no, el niño puede solo enfocar en una, entonces se van todos los distractores del ambiente y queda un ser ahí tratando de alejar todo lo que pueda, que ese niño se pueda lastimar, tratando de esquivar los golpes, porque a veces se vuelven agresivos y a mí mi hijo me ha pegado de colores. Entonces, aprender muchas veces a correrle el cuerpo, a no dejar que me agreda, es también responsabilidad mía ponerme a salvo a mí, ver que no se lastime él, pero acompañar, no puedo hacer otra cosa. No puedo hacer otra cosa más que estar ahí, porque una persona que se siente desbordada, lo único que necesita es sentirse y saberse sostenida, hable o no hable, porque esto es energía, ¿tá? Entonces, si yo estoy acá y no hablo tu idioma, pero me quedo a tu lado con respeto, con la mirada, vos sabés, y te sentís apoyada, acompañada, sostenida, con un abrazo. Hay niños que no aceptan el contacto físico, pero saben que estás ahí, saben que estás ahí. Entonces, lo que podemos hacer es eso, es solo acompañar. El tema es que nosotras nos desbordamos. Nos angustiamos y nos frustramos porque no podemos entender, porque si nos tenemos que ir a trabajar y el niño no deja de hacer su crisis, yo llego tarde, o sea, empiezo a crear todo este escenario catastrófico en mi mente que hace que esto, en vez de ser volumen 2, sea volumen 10. Y cada vez el volumen es más alto. Entonces, ¿qué es peor? La crisis que mi hijo tiene, que es propia de la frustración que hago, no es que tiene crisis cada 5 minutos, una persona autista se desborda como cualquiera de nosotros, cuando ya no le entra más. O sea, cuando me desbordo, cuando ya recibí demasiado y la última gotita me rebalsó el vaso. Bueno, igual. Entonces, si ya se desbordó, acá lo que toca es simplemente acompañar. Entonces, es peor, eso que le está pasando o la catástrofe mental que yo estoy haciendo conmigo, la tortura que estoy creando en mi mente de todo esto. Y esto yo lo trabajo a diario, no lo estoy diciendo de iluminada, lo estoy diciendo desde el lugar en donde anoche, terminé sesión a las 12 de la noche, me fui a acostar a dormir y a las 12:05 mi hijo se levanta. Que quería comer, que salir a andar en moto, que hace un frío franciscano acá en Uruguay. Y a ver, y ayer, cuando mi cerebro me secuestra y automáticamente conecta con todas las veces que mi hijo estuvo en esas crisis, y yo me pasé madrugadas enteras manejando por Punta del Este para que se calme, me amanecí, me pasé noches enteras, venían los policías a ver por qué pasaba tantas veces por delante de las mismas casas. Entonces, mi cerebro me lleva automáticamente esos momentos de crisis anteriores que fueron tan dolorosas. Y en verdad, si yo me centro y digo, esto sí pasó, pero ya pasó, o esto también pasará, buscarme un mantra que me ayude a gestionarme a mí. Entonces mi hijo se levantó y yo automáticamente fue, ay, Dios mío, y ahora lo voy a tener que sacar, y con el frío que hace, y se va a dormir tardísimo, no voy a descansar. No, lo que hice fue callar mi cabeza, callé mi mente y dije, ¿qué necesita aquí ahora? ¿Quiere comer? Bueno, vamos a ver qué le damos de comer. Lo convencimos, hubo que insistir 5 o 10 minutos, no sé, 12:30 estaba en la cama. Si yo me hubiera quedado secuestrada en que, ay, ahora vamos a tener que salir y todo lo que se nos viene, seguramente todavía estoy manejando para que se calme. Entonces, madres, acá toca buscar nosotras herramientas para gestionarnos. Dejen de esperar que sus hijos se autorregulen, dejen de pedirle a los santos, prenderse velas y hacer rituales, quemar inciensos, orarle a los santos para que el niño cambie. Cambien ustedes, cambiemos nosotras. ¿Cuáles serían las herramientas que tú has utilizado para poder gestionarte emocionalmente como cualquier mamá? Porque aparte de terapeuta y toda tu formación y todas tus cosas, en tu rol de madre, porque
que después de tú ejercer en terapia y todos los demás casos que tú tienes que ver, tu vida personal, tu maternar, tu relación con... ¿Cuáles han sido para ti las herramientas que te han servido para poder ayudarte, para poder gestionarte en esta labor que te toca de conducir a tus hijos? No solamente a tu hijo autista, a tus tres hijos. Mira, lo primero que hice fue comprender. Si yo no comprendía el sentido que tenía que este hijo esté en mi casa con esta situación y con esta etiqueta, no hubiera podido anclarme a las herramientas. Herramientas hay de todo tipo y color, y la responsabilidad de nosotros es encontrar lo que funcione para nosotros. Yo no te puedo decir pintar mandalas, porque capaz que vos odias pintar mandalas, te pone nerviosa los mandalas, y no te va a funcionar, pero capaz que a vos sí te funciona nadar, o sí te funciona... A ver, cada uno tiene que buscar su estrategia. Las herramientas que a mí más me han servido son el Ho'oponopono y el tapping. Son las dos que más me han ayudado. Y yo no entro en las rondas porque yo sé que la mayoría de nuestros seguidores saben lo que es el tapping porque justamente están en estos mundos y les gusta todo lo alternativo, complementario. Yo no hago toda la ronda, porque si estoy en medio de una crisis, estoy en el medio del supermercado, tampoco me voy a clavar haciendo rondas. Pero tengo un mantra, el esto también pasará es mi mantra. O sea, esto también pasará, no va a durar toda la vida esta crisis, no va a durar toda la vida este momento difícil, no va a durar toda la vida esta tristeza, no va a durar toda la vida. Entonces, yo la hago en este centro, que es en el del corazón, porque yo necesito que este mensaje vaya directo al cora, directo. O sea, no necesito que me entre en la mente para convencerme, mi mente ya está convencida, mi mente tiene sus creencias, mi mente demora. Las creencias se cambian como ósmosis, hay que insistir, 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 insistir hasta que un día desactivas una creencia e implantas una nueva. Yo esto no lo necesito creer, esto lo necesito sentir. Entonces, mi mantra personal, cerca del corazón, es esto también pasará, esto también pasará. Si lo tengo que decir 1.000.000 de veces, pues estaré 1.000.000 de veces hasta que me calmo, porque me regulo emocionalmente. Hay días que no lo logro, pero la mayoría de las veces lo logro. Yo no hubiera logrado que eso me funcione si no hubiera biodecodificado el autismo en mi caso, y si no hubiera entrado a mi árbol y hubiera comprendido para qué mi hijo me vino a traer este mensaje. Si yo no hubiera podido escuchar eso, no importa si yo me clavaba todas las rondas, ya estaría moreteada por todo el cuerpo de tanto darme con el tapping que no me hubiera funcionado. Entonces siempre la invitación es, hay una razón profunda y ancestral para que tu hijo tenga autismo. Digo hijo por decir hija, a ver, estoy englobando, si no vamos a entrar en estas cuestiones de inclusión porque justo el autismo nos invita a incluir. Justamente, la palabra, si lo miramos desde el lado sistémico de las constelaciones, un autista está representando un excluido del sistema. Y un excluido del sistema los tenemos todos. ¿Qué es un excluido del sistema? Es el tío que asesinó a fulanita, es el abuelo que violó a fulanita, que tuvo un hijo con la hija. A ver, excluidos de los sistemas tenemos todos. Es aquel que estafó, el que robó, el que fue preso, el que estaba loco y lo mandaron al manicomio, es el hijo que lo regaló la abuela y lo terminaron criando en otro pueblo. De esto hay todo. Porque nosotros vivimos muy en el 2024, que TikTok, Instagram y la mar en coche, que tenemos pedido ya y todo bien, pero hace no muchos años, nuestros abuelos, y no nos tenemos que ir muy lejos, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos vivían otra realidad. Y todo lo que hoy podemos acá vivir públicamente y decir en voz alta y decir, bueno, mi hijo es neurodivergente y me clavo en la bandera, y mi hijo tiene derechos y no sé qué, y todo esto se vivía igual pero en silencio. Exacto, exacto. Por eso siempre la invitación, que cuando me dijiste hablemos de autismo, es eso, es hablar de autismo. Entonces puedo compartir líneas generales de la biodecodificación del autismo y mostrar un poquito qué puede pasar en un sistema familiar. Pero acá lo importante es que mi historia no es tu historia, y no es la historia de Anabela que está ahí. Cada uno tiene su propio sistema familiar. Y entonces, así como yo me sé todos los detalles de la vida amorosa de no sé qué actriz que me encanta o de tal cantante, ¿cómo no voy a saber el nombre de mi bisabuela? Mi bisabuela es la mamá de mi abuela. No estoy hablando de un alien, no estoy hablando de una invasión extraterrestre, de un alienígena ancestral. Es la mamá de tu abuela, no sabes su nombre. No sabemos cuántos hijos tuvieron, no sabemos si enviudaron. Pero en la generación de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos, había guerras, había hambres, había crisis, pestes, había en la tierra. Entonces, no podemos pensar que nuestra abuela que tuvo 10 hijos, capaz que se le murieron 2. No pudiéramos sospechar que hay 2 que nadie sabe a dónde fueron a parar, o que a la abuela se le murieron y nunca pudo hacer el duelo y nunca pudo llorar porque tenía otros 10 mocosos ahí para alimentar y criar.
No podemos conectar con que eso no le pasó allá al primer humano sobre la Tierra, eso le pasó a mi abuela o a la mamá de mi abuela. Es muy cercano, pero es muy necesario entrar al sistema familiar, porque ahí están las respuestas. Por lo menos las respuestas acá, en el 3D y en la materia. ¿Sí? Acá nuestra realidad, nuestras respuestas y la paz la podemos encontrar en el árbol, siempre, siempre, porque si yo comprendo el mensaje, muchas veces mejora el que viene a traer el mensaje, ¿sí? Porque acá el tema es que si mi hijo me está actuando algo que yo necesito escuchar, una vez que yo escucho el mensaje, mi hijo no queda prisionero a seguirme actuando este papel. Yo lo descargo y lo libero del rol, ¿sí? Entonces lo podemos mirar desde el sistema, lo podemos mirar más espiritual, pero acá el tema es, un niño, cuando miramos desde la bio, un niño autista, viene desde todos nos formamos en el útero de mamá, ¿sí? Y ese útero de mamá es el programador, ¿sí? Es como el que programa e instala el software del teléfono. Ahí justo le dije la linterna prendida. Es el que instala el software con lo que venimos, porque pasamos por el útero de mamá. Entonces, cuando este niño que hoy tiene autismo estaba en el útero de su mamá, estaba viviendo lo que hoy está replicando en el exterior. Lo vuelvo a repetir porque sé que a veces cuesta entenderlo. Si mi hijo en el exterior está desconectado, mi hijo no habla, mi hijo no mira, no hace contacto visual, si mi hijo no abraza, si mi hijo grita, si mi hijo pega, si mi hijo se lastima a sí mismo, esto se explica por una ley que es del inconsciente. Y la ley número 1 del inconsciente es repetir todo lo que da por resultado vida. Repetir todo lo que da por resultado vida. Y todo lo que dio por resultado vida hizo que yo esté acá, ¿sí? Y eso se aplica no solo para el autismo, sino para cualquier cosa que te pase en la vida. Si a vos todos los hombres te meten los cuernos, te engañan, te mienten y te traicionan, ¿qué le estaba pasando a tu mamá cuando vos estabas en la panza? ¿Tá? Porque capaz que tu mamá estaba viviendo una crisis existencial porque se enteró que tu papá le puso los cuernos. Entonces, pero si cuando yo estaba en la panza lo único que absorbía era esa información, cuando yo salga de ahí, para mí la vida es eso. Porque eso fue lo que me dio vida a mí. Ese programa que mi mamá vivía en su mundo emocional, me llega a mí a través del líquido amniótico, me llega a mí a través del cordón umbilical, en donde yo me alimento de mi madre, como lo que come mi madre, los nutrientes que me da mi madre, y como las emociones que me da mi madre. Si mi mamá está triste porque se le acaba de morir el padre, si mi mamá está triste se acaba de quedar sin trabajo, si mi mamá está enojada porque la suegra se le vino a instalar en la casa y no se la fuma y la tiene que tener ahí todo el día y se siente invadida en el territorio, toda esa emocionalidad de mi mamá me pasa a mí cuando estoy en la panza. Entonces, pensemos qué le pasa a tu hijo. Tu hijo no sé, yo qué sé, como dijimos recién, se pega, es agresivo. Entonces, ¿qué toca revisar? Lo que lo programó, que fue su mamá, que fui yo. ¿Ah? Entonces, para no hacerlo que nadie se sienta agredido ni atacado, hablo de mí desde mi experiencia. Claro, mi hijo es sordo. ¿Qué ambiente estaba viviendo yo? Yo no quería escuchar, estaba cerrada a escuchar, me sentía completamente agredida por el ambiente en el que estaba, y estaba lejos de oír a todos mis seres queridos porque yo estoy a 2000 kilómetros de distancia de mi familia. Ni siquiera quería, me acuerdo ahora, no quería ni hablar por teléfono con mi mamá, porque yo estaba tan triste, que no quería que lo supiera. Entonces no le contestaba el teléfono. Imagínate el nivel de emocionalidad, de desconexión, de no querer escuchar, de no escuchar, de separación auditiva, que mi hijo es sordo. Entonces, el hijo no va a reproducir en la vida nada que no haya aprendido en el útero de su mamá y que eso le haya dado por resultado estar acá, estar vivo. Entonces, revisemos. Y el revisar nos ayuda a comprender. Por favor, no a culparnos. Porque acá la emoción más inútil que existe en el mundo es la culpa, porque la culpa no soluciona nada. Que yo me sienta culpable, lo único que hago es que me sienta miserable, que me boicotee y que me castiga. Pero no le solucioné nada a mi hijo por sentirme culpable. Mi hijo no tiene menos crisis ni es más feliz porque yo me sienta culpable. Al revés, probablemente le esté creando un ambiente emocional mucho peor. Entonces, acá el comprender la responsabilidad de nosotras como madres al programar a nuestros hijos en el útero, no tiene que ver con que
sientas culpable porque, ay, claro, si yo no hubiera estado tan desconectada de este bebé, si yo no hubiera, no sé, si no hubiera querido excluirme, si yo no hubiera soportado ese ambiente hostil, entonces, claro, pero no lo sabías, no lo sabías. Y la vida Claro. pasa, y las cosas pasan y nos pasan cosas. Entonces, tu biología reacciona a lo que te está pasando para protegerte y para cuidarte, no para maldecirte. Entonces, acá el tema es, ahora que lo sabes, ¿qué vamos a hacer? Porque si nos educaran al respecto en esto, seguramente viviríamos embarazos más conscientes. Seguramente nos daríamos cuenta que si lo que yo siento lo está sintiendo mi bebé, no voy a estar todo el día clavada en una discusión tóxica con mi marido. Seguramente no me voy a ir a aguantar las mil y unas al trabajo y a pasar los calvarios que paso y a los que me someto, porque sé que esto que yo siento lo siente mi hijo. Seguramente actuaríamos desde un lugar más responsable, pero no lo sabemos. Claro. No lo sabemos. Sí, muchas veces se nota. Entonces esto, vos decís, claro, yo me siento mal y obvio, termino en el sanatorio porque estoy con la panza así, no sé qué. Porque el bebé es una unidad con la mamá y lo es hasta los 3 años. Entonces no es solamente lo que pasó en el vientre, porque capaz que esta mamá tuvo un embarazo fantástico y estuvo reconectada con su bebé y se tocaba la panza y le iba todo bien en los controles y todo bárbaro. Pero nace ese bebé y el papá tiene un accidente y le pasa alguna cosa que la mete y la secuestra en una emoción espantosa de duelo, de dolor. Eso también programa. Hasta los 3 años hablamos del proyecto sentido, es decir, todo lo que le pasa a mi hijo, desde que está en la panza, un poco antes, hasta los 3 años de vida, lo está programando para salir a reproducir, y todo lo demás es eco. Todo lo demás es eco de lo que pasa. Entonces, esto para no clavarnos en la víctima, que no ayudamos a nadie, es comprender, es simplemente decir, puta madre, claro, si yo estaba re desconectada, yo con mi bebé no hablaba, yo estaba, claro, mira lo que me había pasado, mira el momento difícil que pasé en mi embarazo, entiendo por qué mi hijo de repente está violento, porque es como que el hijo me actúa muchas veces lo que yo no hice, la emoción que tenía y que deportivamente, porque estamos adaptados, la disimulamos. Recuerden las áreas del cerebro que se prenden cuando sos autista, el sometimiento y el miedo. Entonces, si yo estoy en una situación en donde, no sé, estoy viviendo capaz embarazada con mis propios padres porque mi marido no tiene dónde llevarme a vivir con él, y estoy todavía con mis padres, y estoy sometida a la autoridad de mi padre o de mi madre, y me tengo que quedar ahí porque no tengo a dónde más irme, y esa es mi realidad, y tengo miedo de decir que estoy embarazada. Esto le pasa a muchísimas mujeres cuando se quedan embarazadas de hombres casados, de situaciones, el tener miedo y me tengo que someter a una realidad. El niño reproduce lo que vive en el ambiente uterino. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Solo para la reflexión y al caso de hoy para la anécdota. Pero la anécdota no es solo, claro, era porque vivía eso. Eso que estaba viviendo en ese momento es una invitación a gestionar lo que viví en ese momento. Porque a menos que yo me haya hecho consciente y haya hecho algún movimiento, yo sigo viviendo lo mismo. Capaz que no con el mismo sospechoso, pero ya cambié de sospechoso, pero sigo viviendo la misma realidad, el mismo sometimiento y el mismo miedo. Porque hasta que yo no gestiono mis heridas siguen sangrando. Entonces toca revisar y desinfectar. Y otra vez, esta invitación es para sacarle el fardo a los niños. ¿Entendés? Es como, Claro. la responsabilidad está en revisar. ¿Qué puedo hacer yo? Porque siempre me dicen, ay, no, y ahora que sé esto, ¿qué hago? Tenés de todo para hacer. ¿Por dónde empezás? Organizate, hacete un mapa. Pero acá lo que toca es que vuelvas a vos, que veas qué es lo que te duele a vos, qué te asusta a vos. ¿En qué te sometés? ¿En qué decís que sí cuando querés decir que no? ¿En qué bajás la cabeza? ¿A dónde vas por ser deportivamente buena esposa, buena hija? Terminás yendo a lugares que no querés, poniendo cara de póker, obligándote, y después te agarrás tremenda gastritis, o volvés con vómitos y con diarrea. La biología solo nos está pasando el mensaje de lo que nosotros no estamos gestionando a nivel emocional. Entonces, si tu hijo tiene miedo, revisa qué te asusta a vos. Si tu hijo se siente sometido, revisa en qué te está sometiendo. Y trata de gestionar lo tuyo, que por extensión, cuando soy yo la que estoy creando esta realidad para mí, por extensión mi hijo se siente más liberado. Exactamente. Eso desde la biodescodificación, entender el proyecto sentido y cómo nos programan. Si me meto un poquito más atrás y un poquito más abajo, hablamos del sistema familiar, y en el sistema familiar todo tiene un sentido. Y fue entrar a ese sistema familiar el que a mí me dio paz, porque entendí por qué mi hijo no hablaba, entendí por qué mi hijo no escuchaba, entendí por qué mi hijo iba a ser eternamente un niño. Mi hijo va a cumplir 17 años y es Peter Pan, es un niño, es un niño. Me lo dice la neuropediatra, me lo dice la psiquiatra, o sea, orgánicamente está creciendo, pero intelectualmente
es un niño. Y acá estamos hablando de los autismos más severos, en donde estos niños, acá lo que nos toca a las mamás que sean como yo, de niños que tienen un autismo de grado 3 o que son severos, acá toca trabajar nuestra aceptación, ¿sí? Porque este hijo, yo les digo que son ángeles y que son maestros, asumen un rol tan grande, pero tan grande dentro del árbol, que lo único que yo tengo que ver es cómo lo voy a apoyar para que su misión sea exitosa. ¿Viste esto que siempre decimos, o que ahora se dice mucho, de que los padres, que los hijos eligen a sus padres? Sí. Es como esto, todos nosotros en verdad elegimos las personas con las que vamos a venir acá a jugar a ser humanos, ¿ah? Pero cuando nosotros asumimos ese rol de venir acá a hacer algo, es para lograr visibilizar algo que no se vio y es para sanar algo, es para aprender algo, para trascender algo. Entonces, cuando en un sistema familiar aparece un niño como esto, que tenga cualquier etiqueta, y puede ser un síndrome de Down, puede ser un niño con una discapacidad, con un Alzheimer infantil, con cualquier etiqueta de estas que va a hacer que tu hijo sea siempre un niño, que no crezca, que no madure, acá lo que toca trabajar en nosotras es la aceptación de esta realidad. Primero, aceptar que nuestro hijo capaz nunca va a formar una familia, nunca va a tener hijos propios, que tal vez nunca va a enamorarse. Tenemos que empezar a soltar nuestras propias expectativas y es muy doloroso, pero toca hacerlo, porque entonces vamos a comprender y sacarles el peso de que tengan que ser lo que nosotros hubiéramos querido para ellos. Y ahí es donde nos clavamos en la culpa. Como mamás nos clavamos en la culpa de decir, me siento culpable porque mi hijo nunca va, en el caso mío era mi culpa, que mi hijo nunca va a escuchar mi voz, nunca va a escuchar a su abuelo tocar la guitarra. Eran como las culpas que yo tenía, ¿viste? Porque decía, pobre, todo, yo decía, pobre mi hijo, todo lo que se va a perder del mundo, sin darme cuenta que su misión era mucho más ambiciosa, muchísimo más ambiciosa. Mi hijo, y yo cuando me di cuenta que mi hijo no era pobre, no era un pobre hijo, porque mi hijo se levanta y se acuesta a besos, a abrazos, y es un niño inmensa, infinitamente amado, a donde quiera que va todos se acuerdan de él, todos lo saludan, todos amigos, todos le chocan los cinco, porque él tiene otro grado de autismo. Algunos no relacionan así, pero es un niño el que recibe amor todo el día y que tiene a su mamá todo el día para él. Entonces, cuando yo entré a mi sistema familiar, y acá nomás sacando cuentas de las fechas de mis abuelos y mis bisabuelos y los bisabuelos de mi hijo, y puta madre, claro, mi hijo está representando a mis dos abuelos no tuvieron padre, mis dos abuelos fueron huérfanos de padre, y mi abuelo perdió a su mamá cuando tenía 4 años, se quedó solo, lo criaron los perros, se crió como el pasto. Entonces, mis abuelos, nunca fueron niños, nunca. Nunca, nunca tuvieron a su mamá ni a su papá con ellos. Crecieron trabajando, una vida durísima. Y mi hijo tiene a su mamá y a su papá con él. Y mi hijo va a ser siempre un niño. Y él vino, también te quiero, negra. Él es un niño que viene a sanar todos los niños que no fueron niños de mi sistema familiar. Él vino a compensar la balanza, entonces su misión era mucho más ambiciosa. Mucho más ambiciosa. Él renunció a la posibilidad de ser padre como alma, renunció a poder ser un padre, a poder tener una vida, un emprendimiento, un negocio exitoso, ser millonario, enamorarse, pero no renunció al amor, vino a dar algo mucho más grande. Entonces, tu hijo, si está en esta situación, que está postrado, que no puede hacer algo, que no va a tener una vida normal, es tu responsabilidad y te juro que te va a dar paz mental y paz espiritual, saber que vino a devolverle a tu sistema familiar. Mi hijo vino a devolverle a mi sistema familiar una madre y un padre presente, amoroso, compasivo. Mi hijo vino a no trabajar, es un bacán, nunca va a trabajar en su vida, lo van a mantener toda la vida, lo van a cuidar toda la vida. Mi hijo lo gastan a dormir y lo tapan y le dan todos los gustos, todo lo que mis abuelos no tuvieron. Mi abuelo creció comiendo las sobras y mi hijo selectivamente elige lo que va a comer. ¿Entendés que es muy hermoso?
muy hermoso cuando lográs encontrarle un sentido. Gracias, Gaby. Cuando todo se acomoda. Cuando todo se acomoda, vos tenés paz, porque tu hijo empieza en una crisis y vos te desbordás y vos recordás que vos estás acá siendo la madre que no pudieron ser tus bisabuelas, esas madres que no pudieron estar, que estuvieron condenadas, que tuvieron que dejar, que murieron por una enfermedad rarísima. Vos estás acá y tenés la posibilidad de ser mamá. Y y te hizo prepararte para lo que tú estás, y te hizo preparar, exactamente, dedicarte a ayudar a los demás, no solamente ayudar a tu hijo, sino es que también te hizo preparar a la entrega a las demás personas, tal y cual como la gente se comunica contigo, tal y cual como la gente te quiere, porque tú has aportado a la humanidad, porque tú has contribuido desde tu experiencia de vida, desde tu conocimiento, desde tu vivencia y de todo este conocimiento que tú has logrado rescatar de tu experiencia. Porque mira, más cuando tú tienes la capacidad de comprender todo eso, que para qué vives esa experiencia, es el mismo camino que yo he recorrido con mi EMI, que me ha llevado también a formarme en la biodescodificación, en la bioneuroemoción y en todas las demás funciones que uno va haciendo durante su vida. Porque cuando tú comprendes que lo que te pasa en la vida tiene un para qué y no un por qué, te hace trabajar en ti, te hace empoderarte, te hace construirte a ti. Entonces, mira la ventaja, que si nosotros no hemos tenido a estas personas en nuestra vida, si no hemos recorrido lo que hemos recorrido, no estaríamos aportando a las demás personas, no estaríamos ni siquiera haciendo este vivo, no, estaríamos perdidos en el mundo, haciendo otras cosas, cocinando, viviendo la vida como todo el mundo. Pero cuando tú contribuyes a la humanidad, cuando tú aportas desde tu conocimiento, desde tu experiencia, cuando yo te siento hablar desde tu alma, con esa pasión que tienes para hablar, es porque tu hijo te hizo encontrar la pasión de tu vida, que contribuyó a que la Marcela, su foco, sea aportar a uno desde su vida, desde su conocimiento. Y eso todo es el regalo que tu hijo te trajo. ¿Difícil? es tal cual. Sí, difícil, Marci, Súper. porque es un trabajo difícil, es un trabajo para aquellas mamás que están maternando, que están criando, pero cuando empiezan a recorrer este camino de autoconocimiento, de autogestión, de observarse y de ver a qué están viviendo esta vida, la vida se les transforma, Marci, porque la vida de entrega hacia los demás es una vida enriquecedora, es una vida completa, es una vida que no es comparable a lo que tú vives cuando tú entregas. Cada vez que tú en una acción, cada vez que tú encuentras una persona, cada vez que tú le ayudas a esa persona a construirte, a ver de otra forma, a conducirlo, a acompañarlo en su dolor para poder trascender eso, tú estás aportando a todo lo que, a tu propósito de vida. Y eso, tal cual, nunca lo hubiera descubierto si no fuera por Emi. O sea, la vida te aprieta claro, para sacarte un jugo. El jugo que ya exacto. traías, lo traías. Por eso digo que siempre lo pautamos como almas antes. Él aceptó, por eso digo, si lo miramos desde ese lugar más arriba, podemos entender que aceptó renunciar a un montón de situaciones. Se puso una misión bien difícil para venir a despertarnos a nosotros como padres, devolvernos las posibilidades, porque obviamente en el sistema familiar de mi esposo pasan cosas parecidas, entonces, porque los árboles resuenan por información. Entonces, si nos da esta oportunidad, yo cuando veo a mi hijo entrar en estas roscas, al margen de lo que les dije, la herramienta en sí no tiene sentido si no comprendes esto antes, si Exacto. no sabes qué sacrificio está haciendo tu hijo por este sistema. Siempre decimos que un síntoma es un mensajero, o sea, te viene a traer un mensaje de tu biología, se comunica con vos a través de tu mundo emocional, a través de lo que te pasa en el cuerpo para contarte algunas cosas. Si vas más profundo te das cuenta que lo que te está contando es tu historia familiar. Pero en este caso, un niño con un autismo severo o con un Alzheimer infantil, con una situación que no le permite hablar o contar o encontrar eso, ese niño no viene a traerte un mensaje, ese niño es el mensaje.
Ese es el mensaje, él es el mensaje de que en este árbol hubo silencio, en este árbol hubo abandono, en este árbol pasaron cosas, en este árbol se sufrió mucho, en este árbol hubo mucha injusticia, en este árbol hubo mucha soledad. Ya vienen, son el mensaje en sí mismo, están dando el mensaje de que acá pasaron cosas muy dolorosas. Y por eso, si no aprovechamos la oportunidad que tenemos de devolverle a nuestro sistema familiar lo que en otras generaciones faltó, nos estamos perdiendo y desperdiciando una oportunidad maravillosa de poder hacerlo con sentido. Entonces, cuando mi hijo se empieza a entrar en estas roscas que son difíciles porque te rompe los huevos, porque vos tenés cosas para hacer, querés escuchar algo y él empieza a gritar, yo busqué la estrategia, o sea, dejé de sentirme víctima de mi hijo, de que bueno, ahora por él, yo nunca voy a poder dar terapia. Doy terapia de noche, cuando él se duerme. Yo lo hago dormir y después de que se duerme doy sesiones. Y conecto con las personas correctas para aceptar sesiones de noche, que también generalmente son mamás desbordadas, que no tienen otro momento en el día para ellas, y entonces funciona. O sea, es buscarle la vuelta, es dejarnos de buscar excusas de que porque ellos son así, yo voy a dejar de ir al shopping. No, mujer. Tu responsabilidad es también vivir tu vida. Entonces, lo que haces es cuando tu hijo se duerme, contratas 2 horas a una niñera, o traes a la tía, a la hermana, cualquiera que se quede y lo vigile dormido, y te vas al shopping. Y llevas a tus hijos, porque los hermanos de ese niño tampoco tienen por qué ser rehenes de una realidad tan difícil que no van a poder vivir nada tampoco porque tienen un hijo o un hermano que es así. A ver, entonces, cuando vos salís de ese lugar de víctima y te das cuenta que si le pones un poco de cabeza, un poco de voluntad, y si estás dispuesta a abrirte a pedir ayuda, porque a veces por el orgullo no pedís ayuda, las cosas se acomodan, porque acá el tema está en balancear todo. Porque vos decís, pobre, mi hijo no va a poder disfrutar ir al cumpleaños, o ir al shopping, o hacer... No, tu hijo no lo va a disfrutar igual, porque a él esos lugares lo estimulan demasiado, y lo sufre, es un castigo para él ir ahí. Pero para vos capaz que es un premio. Entonces, ¿por qué no equilibras las cosas y dejas de sentirte culpable? Porque tu hijo se está perdiendo un montón de experiencias que ni quiere ni necesita, y vos vas y disfrutas las experiencias que vos sí querés y necesitas. Porque también te tenés que llenar. Nadie da lo que no tiene. Entonces, si yo no me pongo cosas a mí, y para mí el dar es esto, o sea, para mí llenarme es poder entrar a una terapia y darle el sentido a una persona que hace años que se golpea la cabeza contra la pared sin entender y le digo, mira, esto, ¡pum! Eso para mí es dar. Claro. Ahí me lleno. O sea, capaz que no necesito irme de vacaciones un mes al Caribe. Sí, obvio que me gustaría ahí que me estén abanicando, pero hay propósitos que son mucho más profundos. Entonces, cuando mi hijo entra en estas roscas, yo lo que pregunto, entendiendo esto, porque tengo que hacer ese clic de darme cuenta que él me está actuando algo muy, muy, muy doloroso de mi árbol y de mi historia. Entonces le digo, porque además él no me escucha, pero le digo, ¿cómo te puedo hacer esta misión más fácil? ¿Cómo te puedo ayudar en esta misión? Porque ya estuviste dispuesto a darlo todo. ¿Cómo te puedo aliviar la mochila? ¿Cómo te ayudo para que salgas exitoso de esta misión? Porque como almas, si nos ponemos un propósito y elegimos un cuerpo para entrar, para venir a esta experiencia de la vida y vivir ciertas cosas para aprender o trascender algo, si no lo logramos, cuando volvemos como almas vamos a tener que volver a venir acá a aprender lo que no aprendimos y a lograr lo que queríamos lograr allá como almas. Entonces, si ya decidió venir acá y meterse en un cuerpo que funciona raro, por decir algo, ¿cómo te hago esta misión exitosa para que cuando te hayas ido, hayas cumplido tu misión y ahora puedas seguir aprendiendo otra cosa y trascendiendo algo diferente? Acá va de encontrarle un sentido. Si le encontrás un sentido, vas a encontrar la herramienta. Y la herramienta, búscala, porque hay de todo. Y no uses como esta excusa de que no, porque yo no tengo plata y no puedo pagar. Gratis hay todo. En YouTube hay todo. Cuando yo no me podía gestionar, hacía terapia por YouTube. Sí, es igual de efectivo que no, pero es un paso. Escribí, o sea, es un paso de amor por vos. Claro. Te juro, se duerme tu hijo y tuviste un día re difícil porque fue muy difícil hacerlo comer, fue difícil hacerlo ir al baño, todo fue difícil. ¿Qué te cuesta darte un bañito y disfrutarlo? ¿Cuánto te cuesta un potecito de crema y hacerte un mimito a vos? No contrates a alguien que te vaya a dar un masaje, dátelo vos. Si no tenés la plata, pero no tenés el tiempo tampoco para dedicarte 5 minutos en serio. No tenés 5 minutos para vos. No tenés 5 minutos para sentarte a escribir lo mal que te sentís y poder volcar, como siempre les digo, lo que pesa en el papel deja de pesar en el alma. Lo que me está pesando ahora, lo puse en papel y como mágicamente estoy más liviana. No tenés 5 minutos para escribir lo que sentís. En verdad nos toca hacernos nuevas preguntas. Nos toca cuidarnos, nos toca aprender, claro, a apoyar
apoyar el camino de nuestros hijos y a dejar de sentirnos culpables. Si esta es la vida que les tocó vivir a ellos y a nosotros, ¿cómo podemos vivir esta vida más en paz? Porque auténticamente, cuando vos estás mejor, ellos también están mejor. Si vos los aceptás, empiezan a entender que ellos también deben de aceptarse a sí mismos como son. Y cuando uno se acepta, no necesita que los demás lo acepten. Clave. Yo busco la aceptación cuando no me la doy a mí. O sea, si yo estoy pendiente de que todo el mundo me diga que soy linda, que soy esto, que soy aquello, es porque yo no me estoy diciendo eso a mí, yo no lo estoy creyendo de mí. Por eso necesito que alguien me venga a convencer de eso. Acá toca hacerlo al revés, toca convencerme yo primero para que después el mundo me refleje esa situación. Y acá, como, no sé qué vos más quieras agregar, Ceci, pero a mí me gustaría dejar como mensaje final, porque la idea es que este vivo tenga una duración como para que las personas puedan dedicarse, porque muchos lo van a haber grabado, el tiempo para verlo, que nuestros hijos, con etiquetas, y vamos a ponerlo así, nos han venido a demostrar que valemos por lo que somos, no por lo que hacemos. Dejemos de pensar, y nosotras estamos tanto en eso las mujeres, que si no hago la comida, que si no hago esto, que si no logro aquello, no valgo, ¿sí? Como mamá lo hacemos todo el tiempo. Si no hago esto, si no soy la mamá perfecta, si no le hago el mejor disfraz, si no le hago la comida mejor, si no la llevo a tiempo, si no hace, me siento como que no valgo. Y mi hijo, con sus limitaciones, y yo me gusta decirle, con sus habilidades diferentes, él vale igual, y vale demasiado, vale muchísimo, vale infinito, y vale, aunque no haga nada de lo que hacen todos los normalitos, que hacemos todos los que somos normales, vale por lo que es. Y si eso aplica para él con todas las limitaciones que tiene, ¿cómo no va a aplicar para nosotros? Ellos nos vinieron a enseñar que valemos por lo que somos, no por lo que hacemos. Entonces dejemos de poner foco en que nuestros hijos hagan y hagan cosas. Aceptemos y tratemos de fomentar que logren lo máximo que sean capaces de lograr, pero respetando cuáles son sus intereses y sus pasiones, no obligándolos a que hagan todas las actividades que a nosotros nos parece que le van a favorecer la vida. De a poco, seamos más selectivos como ellos, elijamos una cosa y le pongamos foco, intención, y dejemos de esperar que hagan ciertas cosas. Los dejemos ser. Claro. Y eso aplica para nosotras. Dejémonos ser y valoremos por lo que somos. Y clave de esto, Marcela, clave de lo que tú has dicho, la aceptación, que es difícil, que de repente es fácil decirlo, pero difícil es gestionarlo. La aceptación de lo que nos toca vivir y mirarlo desde esa mirada, desde la comprensión, desde el conocimiento que tú nos has podido llevar en este camino recorrido tuyo, donde tú nos has mostrado todo ese camino de tu autoaprendizaje, de tu conocimiento, de tu comprensión, porque al final este camino es el que te da la paz. Cuando tú comprendes, cuando tú miras desde otra perspectiva, cuando cambias ese de no quedarte por el camino de ti mismo y de decir, asumo esto que yo de alguna forma estoy viviendo, ¿para qué lo estoy viviendo? Y en el fondo tú encuentras todo ese significado, todo encuentras, y se te va como luces, porque yo creo que cada situación que te ha pasado, que tú de repente ves alguna reacción de tu hijo o alguna reacción, no, alguna conducta, y tú de repente se te viene así, como que te alumbra algo. Ah, esto fue por esto, me encanta esto. Empiezas a armar, que siempre digo que es como ese puzzle de vida que nosotros tenemos, que se encajan las piezas, encajan las piezas y empieza a aparecer la luz. Es un proceso difícil, no es fácil para aquellas mamás que están transitando y que están maternando con un hijo autista, en la diversidad que sea, en la situación que sea, en el color que tú le quieras poner, pero que a la vez, cuando tú trabajas en ti, que este es el mensaje fundamental, cuando tú trabajas en tu autoconocimiento, cuando tú trabajas en todo lo que te va a fortalecer para poder fortalecer este camino de la crianza que tú puedes llamar especial y como sea, pero te va a, para mí, desde lo que yo he investigado, desde lo que yo he vivido, desde lo que me ha tocado como abuela, porque mi hija tiene otra mirada como sea, pero ella también se ha construido en su forma.
Yo me he construido desde esta abuela, cómo yo contribuyo a la crianza y al conducir a mi nieta, pero desde mi autoconocimiento, desde las herramientas que yo voy buscando para mí aportar. Y me han dado esas luces. Cuando yo te escucho a ti, hablando sobre todo lo que tú, me siento absolutamente reflejado en mi camino, absolutamente igual. Y eso es lo que, Gracias. y eso es lo que te alumbra el camino, eso es lo que te da la esperanza, no la esperanza de un cambio, la esperanza de la aceptación, de integrar esto en ti. Porque tú no estás pidiendo un cambio de lo que te toca, sino es que conducir y verla y ver tu vida desde otra perspectiva. Y cuando tú lo ves desde esa perspectiva, encuentras encuentras la paz. Totalmente, Ceci, es realmente el mensaje con el que quisiéramos cerrar, que trabajen en ustedes, que saquenle la responsabilidad a su hijo de cambiar Mm, y de ser lo que se espera que sean. mm, Aprendamos a amarlos como son y a descubrir quiénes son, qué les gusta, qué les incomoda. Seamos conscientes y estemos lo más presentes que podamos. Hay un mensaje, y es un mensaje desde tu árbol y desde tu historia. mm. Te invito a que lo busques en consulta, te invito a que no te quedes, si algo te resuena, a que esto lo profundices, y porque te va a devolver la paz, porque podés empatizar conmigo y te podés haber emocionado y te podés haber tocado el corazón en alguna cosa o haberse te prendido alguna luz, pero llévalo más profundo, porque hay que vivir en la cotidiana con esta realidad. Entonces, como resumen sería, dejemos de buscar culpables, porque no vamos a solucionar nada desde la culpa, y también dejemos de echarle como la responsabilidad a nuestros hijos, la asumamos nosotras, que por algo son nuestros hijos. Si vos no pudieras con esto, pues no serías su madre. Punto. Entonces, vos podés, ahí donde estés, y sea lo que sea que estés pasando, vas a poder, porque esto que estás viviendo ahora, también va a pasar. Y lo vas a poder mirar con otra perspectiva. Entonces, te toca llenarte. Te toca llenarte de todo lo que te haga Mm, bien, lo que sea que a vos te haga bien. Y mm. no pongas excusas de que no tenés un minuto. Microdosis endovenosas de amor. Porque nuestros hijos podrán tal vez nunca enamorarse, pero no vinieron a no saber lo que es el amor. Son amados, así como son, sin que hagan más nada. Gracias, Ceci, gracias a todas las hermosas mujeres que estuvieron ahí presentes. Por favor, compartan este video, porque sé que le puede llevar mucha paz y mucha luz a alguien que en este momento está en medio de ese túnel, a oscuras con su hijo, sin saber para dónde caminar o para dónde moverse. Exacto. Gracias y que tengan una feliz noche. Gracias, Marci, Gracias, gracias por que se conectaron, gracias por gracias, este mensaje valioso, valioso y esperanzador. Gracias, Marci, por toda tu sabiduría, por todo tu conocimiento. Gracias por compartir este espacio. Gracias. gracias, gracias. Gracias.